Seguimos entonces explorando las excelencias de nuestro Dios. El día de hoy queremos hablar acerca de cuando su poder se cruza con nuestras vidas. Cuando su poder se cruza con nuestras vidas. Hemos dicho de que cuando el poder de Dios se cruza con nuestras vidas, algo va a suceder. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra conducta también va a cambiar. Por lo tanto, el día de hoy queremos por lo menos tocar tres puntos que suceden cuando el poder de Dios se cruza en nuestras vidas. ¿Okay? El primero, punto número 1, temeremos, honraremos y le serviremos solo a Él. Escuchó muy bien. Le temeremos. Una vez su poder se ha cruzado con nuestras vidas, vamos a tener el temor de Dios. Vamos a temerle, vamos a honrarle y le vamos a servir solamente a Él. Vamos ya de lleno a la palabra del Señor. Y quiero que vaya junto conmigo. Gracias. Quiero que vaya junto conmigo a lo que es el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 6. Éxodo 20, 1 al 6. La Biblia nos dice lo siguiente. Luego Dios le dijo al pueblo las siguientes instrucciones. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, o en la tierra, o en el mar. Excelente. Estas son las instrucciones que Dios da al pueblo de Israel. Le dice, yo soy tu Dios, el que te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Para ellos era Egipto, donde ellos estuvieron esclavos. Para nosotros era el pecado, la antigua manera de vivir. Dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No hay que hacernos ninguna otra imagen, ningún otro Dios. Solamente debemos temerle, honrarle y servirle únicamente a Él. Versículo 5. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Mire qué excelente. Dios es un Dios celoso. A veces nosotros miramos esto de la palabra celoso como algo malo, como algo negativo. Pero Dios es celoso con nosotros y Él no va a compartir su gloria con nadie. Por lo tanto, no podemos tener otros dioses, otros señores. Dice, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Dios está en serio. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. ¡Qué excelente! Perdón, necesitaba un poquito de agua. Dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. ¿Sobre quiénes derrama el Señor su amor inagotable? Sobre los que le aman y los que obedecen sus mandamientos. Seguimos leyendo. Pues el Señor Dios, Josué 4, 23, 24. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminaron de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. ¿Para qué lo hizo el Señor? ¿Para qué hizo este milagro? Estas
proezas que hizo el Señor con el pueblo judío, lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Dios está interesado en que le temamos a Él para siempre. El libro de Salmos 115, del 1 al 15, nos dice lo siguiente: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Mire qué tremendo. No a nosotros. ¿A quién le corresponde toda gloria? Al Señor, por su amor inagotable y por su fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro, manos humanas que les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. No solamente los que los hacen, sino que también los que confían en estos ídolos. Versículo 9. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel y bendecirá a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Me encanta. Versículos 13 al 15. Bendecirá a los que temen al Señor. ¿A quién bendecirá? A los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Gloria al nombre del Señor. Si usted me permite, me voy a quitar este saquito porque está caliente la cosa aquí. Y aún así está caliente todavía. Dice entonces, que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Punto número 2. No solamente tenemos que honrarle, temerle y servirle solamente a Él, porque Él es digno, sino que también, el punto número 2, esto es lo que sucede cuando el poder de Dios se encuentra con nosotros. Eliminaremos la palabra imposible de nuestro vocabulario. ¿Me escuchó? Eliminaremos la palabra imposible de nuestro vocabulario. Con frecuencia excusamos nuestro pecado, apelando a nuestra inhabilidad humana. ¿Cuántas veces? Frecuentemente excusamos nuestro pecado, apelando a la humanidad. También debemos recordar que su poder obra en nosotros para santificarnos por ese mismo poder. Debemos recordar que el poder de Dios también nos santifica, hace la obra de santificación. Por lo tanto,
no podemos excusarnos. No hay excusa. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8, versículos 8 al 11. Nos dice: por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura, que dice: por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar. Es imposible agradar a Dios viviendo bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, viviendo en pecado. Pero, versículo 9, pero ustedes, aquellos que han tenido un encuentro con el poder de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, pero ustedes no están dominados. Me encanta. En el nuevo nacimiento dejamos de estar siendo dominados por esa naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a... Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y recuerden que los que tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Los que no tienen el Espíritu, no le pertenecen al Señor. Es algo de que tenemos que examinarnos para ver si en realidad el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nos dice entonces el versículo 10: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, venimos a ser declarados justos por haber depositado nuestra fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Excelente. Sigue diciendo Efesios 1, 18 al 21. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo. Mire qué excelente. Que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder. Me encanta. Creo yo que esta debería ser también nuestra oración el día de hoy. De orar unos por otros. ¿Para qué? Pidiéndole a Dios en oración que podamos entender la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los que creemos en Él. Recuerde que creer es ¿qué? Es obedecer. No podemos decir que creemos si no obedecemos. Es el mismo gran poder. ¿Cuál mismo gran poder? Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo
que vendrá. Recordemos, es Cristo Jesús quien está por encima de todo. Efesios 3, 14 al 20. Efesios 3, 14 al 20 nos dice lo siguiente. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Me encanta. Muchas veces pedimos oraciones, ¿verdad?, para que Dios nos fortalezca, pero estamos pidiendo puras cosas en el área natural, física. Queremos que Dios nos fortalezca, pero físicamente. Y aquí nos damos cuenta que Pablo dice no, que de sus gloriosa e inagotables recursos los fortalezca con el poder en el ser interior, en esa persona que nació de nuevo, en ese nuevo nacimiento, por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Me encanta. Cristo habitará en el corazón nuestro a medida que confiemos en Él. Que sigamos expresando esa fe, esa confianza, esa obediencia a lo que Él nos está mandando. Versículos 17, 18. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Versículos 19 y 20. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Excelente. Experimentar el amor de Cristo Jesús. Saber a ciencia cierta que Dios nos ama, pero no para buscar excusa para pecar. Quiero que lo entienda. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos. Me encanta. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Mire, el poder de Dios es tan grande, tan excelente, que por eso no podemos excusarlo nosotros. No podemos decir, oh, es imposible. No, es posible. Para Él todo es posible, por su poder que actúa en nosotros. Colosenses 1, del 9 al 12. Colosenses 1, 9 al 12 nos dice lo siguiente. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé de pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Mire, esta debería de ser la oración de cada uno de nosotros por cada uno de nosotros. ¿Cuál? Pedirle a Dios que nos dé pleno conocimiento. ¿De qué? De su voluntad. De repente, ¿verdad? No sabemos, pues no sé cuál es la voluntad de Dios. Que Dios nos dé pleno conocimiento de cuál sea su voluntad. Y que también nos conceda, ¿qué? Sabiduría. Sabiduría, pero no humana. Sabiduría y comprensión espiritual. Muchas veces sabemos más humanamente de lo que sabemos espiritualmente.
Sabemos todo chisme habido y por haber, pero muchas veces la palabra de Dios la desconocemos. Sabiduría y comprensión espiritual. El poder no solamente retener la palabra, memorizarla, pero ponerla en práctica cuando tengamos que usar la sabiduría del Señor, la sabiduría espiritual. Versículo 10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Mira qué excelente. Preguntémonos, ¿la forma en que estoy viviendo agrada a Dios? ¿Honra al Señor? Y recuerde, siempre, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Me encanta. ¿Cuándo es que vamos creciendo? Vamos madurando a la medida que vamos aprendiendo a conocer su grandísimo poder, la excelencia de Dios. Creceremos más y más. Versículos Colosenses 11 y 12. Colosenses 1, 11 y 12. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia. Mire qué excelente. ¿De dónde viene esa constancia, esa paciencia? Viene del poder de Dios, no viene de ningún otro lado. Dice, mi deseo es que estén llenos de alegría. ¿Cuántos cristianos andan tristes por ahí? Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Mire qué tremendo. Aquí no está diciendo de que depende de la situación. No está diciendo que si las cosas nos están saliendo bien, entonces hay que darle gracias a Dios. No. Den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Una vez más, el cual vive en la luz, no en las tinieblas, no en la oscuridad, no en el pecado, en la luz. Colosenses entonces 1:29 nos dice lo siguiente: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Me encanta. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo, no en mi poder, no en mi sabiduría, en el poder de Cristo que actúa dentro de mí. Número 3. La tercera cosa que sucede cuando su poder cruza nuestras vidas. Lo siguiente: nuestra debilidad no es un obstáculo para su poder. Escucha lo que digo. Nuestra debilidad no es un obstáculo para el poder de Dios. El reconocer nuestra debilidad es la base para volvernos a Dios. Depender de su poder, que es el que obra en nosotros. Pero debemos reconocer nuestra debilidad. Mientras nosotros no reconozcamos nuestra debilidad, no vamos a poder hacer lo que Dios desea que hagamos. 2 Corintios 4:7 nos dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos.
Una vez más, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. No podemos robarle la gloria a Dios y creer que somos nosotros los que hemos logrado, los que hemos hecho. Es Dios quien nos da, tanto dice la Escritura, el querer como el hacer. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo, hablando, nos dice que las grandes, maravillosas revelaciones que él había recibido lo podían volver orgulloso. Y por eso, para que no se volviera orgulloso, dice, se me dio una espina en mi carne. ¿Cuál fuera esa espina? Muchos dicen una cosa, otros dicen otra. Escuche, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones, dice el versículo 8, en 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. ¡Wow! 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, seguimos lo mismo. Pero cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¡Qué tremendo! Bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Qué necesitamos, pueblo de Dios? Es la gracia de Dios. No nuestra sabiduría, no nuestra inteligencia, no la sabiduría del mundo. Su gracia, la gracia de Dios. Mi poder actúa mejor. Me encanta, escuche. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto nos habla completamente en contra de lo que escuchamos nosotros el día de hoy. Pablo dice, por eso me deleito. ¿En qué? En mis debilidades. La sabiduría del mundo nos dice, no, nunca des a conocer tus debilidades. Escóndelas lo más que puedas, que nadie las vea. Como que no sabe todo el mundo que tenemos debilidades. Me deleito en mis debilidades. ¿Qué dice? En los insultos. Oramos, ¿verdad? Para que Dios nos proteja, nos guarde, que todo nos vaya bien. Oiga, en los insultos, en privaciones, en persecuciones. Y agarrémonos porque la persecución viene. Que no le digan, que no le cuenten. Dificultades que sufro por Cristo. Pero hoy día nadie quiere sufrir. Pero vamos a sufrir. Vamos a sufrir dificultades por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me encanta. Cuando ministramos en el poder de Dios, no necesitamos confiar en nuestras propias fuerzas ni en los métodos humanos. Entendámoslo. Cuando usted y yo ministramos en el poder de Dios, no necesitamos confiar en nuestras propias fuerzas ni en los métodos humanos. ¿Recuerda David? Se puso toda la armadura de Saúl y no pudo. Dijo, no, yo no puedo con esto. ¿Por qué? Porque él confiaba en las fuerzas del Señor, no en los métodos humanos. En realidad, no deberíamos ni siquiera de atrevernos a hacerlo. Por medio de la debilidad de la cruz,
Dios trajo salvación al hombre y por medio de éste proclamó su evangelio. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. La debilidad de la cruz, por ella obtenemos salvación. A través de métodos débiles y poco impresionantes, el evangelio es proclamado confiando en el poder de Dios para convencer y convertir a los pecadores. Nosotros no convertimos a nadie, nosotros no convencemos a nadie. Es Dios, es la predicación del evangelio la que hace esto. Es el Espíritu de Dios el que convence de pecado a la persona y lo convierte en una nueva criatura. Una vez entiende que es un pecador y que necesita de Cristo Jesús. Esto solamente sucede cuando tenemos un encuentro personal con el poder de Dios en nuestras vidas. De esta forma, los hombres deben dar la gloria a Dios y deben confiar en Él, en su poder, no en el de los hombres. Me encanta. De hecho, la Escritura nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar siempre en el Señor. Primera de Corintios 1:20, 24. Primera de Corintios 1:20, 24. Nos dice lo siguiente: así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este? Me encanta que el día de hoy, ¿verdad? Oh, dejémoslo todo. ¿A quiénes? Usted lo oye constantemente. Dejémoslo todos a los que saben, que en realidad no saben nada. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula. ¿Para qué? Para salvar a los que creen. Es que para algunos la predicación del evangelio es ridículo y por eso ahora lo hemos cambiado por un evangelio de ofertas. Pero no es así, mis hermanos. Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, sino que Él usa nuestra predicación ridícula para ellos, para salvar a los que creen. Me encanta. Versículo 22. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, y espero que estemos ahí, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Me encanta. Tienes a Cristo, tienes el poder de Dios, tienes la sabiduría de Dios, porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. No necesitas más cosas humanas. Primera de Corintios 1, 26 al 31 nos dice lo siguiente: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Mira qué tremendo. Para aquellos que ya se nos olvidó, ¿verdad?, de dónde nos sacó Dios.
Y ahora se creen muy importantes y muy inteligentes y muy sabios. Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Versículos 28, 29. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Mire qué tremendo. ¿Qué nos dice el mundo? Tú eres el número uno. Tú eres lo más importante que hay. No. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Mire qué tremendo. No podemos jactarnos delante de la presencia de Dios. No importa los grandes logros que tú hayas hecho. 30 y 31. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos. ¡Me encanta! Cristo nos hizo justos ante Dios primero. Al reconocer nuestro pecado y confesarle a Él como el Señor de nuestras vidas, somos declarados justos delante de Dios. Y luego, ¿qué dice? Y luego nos hizo puros y santos. Hemos entrado ahora al proceso de la santificación y nos liberó del pecado. Mire qué excelente. Nos liberó. Ya no tenemos que seguir viviendo, obedeciendo a la naturaleza pecaminosa. Ya la excusa de que, es que todos somos humanos, eso no funciona con Dios. Versículo 31. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Si vamos a jactarnos en algo, jactémonos solamente en Jesús. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, versículos 2 al 4. Nos dice lo siguiente. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Mire, muy diferente a lo que escuchamos el día de hoy, ¿verdad? Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Ahora presentamos todos nuestros títulos y todas nuestras revelaciones y yo. ¿Qué dice? Versículo 4. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. ¡Qué excelente! Ahí es donde debemos confiar nosotros. No en nuestro poder, no en nuestra habilidad, no en nuestra sabiduría, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pregunta: ¿no es esta la forma en que hoy día actúa la iglesia? Cuando predicamos, al predicar empleamos métodos de marketing de nuestros días. Marketing para aquellos que no, el mercadotecnia. Los métodos de marketing de nuestros días que han probado ser exitosos en los resultados obtenidos. ¡Qué tremendo! La iglesia de hoy. Empleamos las mismas técnicas persuasivas del que vende jabón y cereales para el desayuno, para persuadir al hombre a que se acerque a Dios. No, hombre. Cuando intentamos entrenar y desarrollar líderes, más bien los entrenamos para ser líderes
siguiendo el modelo y el método de la cultura secular, y no les enseñamos a ser siervos. Mire qué excelente. Todo el mundo quiere ser líder. Soy cabeza, no cola. No, debemos servirle solo al Señor. Debemos servirle. La palabra siervo es un sirviente, uno que sirve. Pero si tú no sirves, no sirves. Qué tremendo. Algún día va a entender ese concepto. Si nosotros no vivimos para servirle a Dios, no servimos para vivir la vida cristiana. La iglesia cada vez más se conduce en base a los principios de buenos negocios. ¿De cuándo la iglesia se hizo un negocio? Cada vez más nos conducimos en base a los principios de buenos negocios, más que en los principios bíblicos. Debemos regresar a la Escritura y ofrecemos terapia en una versión pobre de la psicología y la psiquiatría secular, más que en desafiar a los hombres y mujeres a pensar de acuerdo con lo que la Biblia dice y a obedecer la palabra de Dios. Por ahí alguien comenzó: ¿por qué la gente no se congrega en las iglesias? Y fueron y averiguaron, salieron a las comunidades. ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué te has alejado de la iglesia? La respuesta que recibieron hizo que entonces esta gente cambiara la iglesia, cambiara el mensaje para poder acomodar a esta gente que no quieren a Dios. Quieren las bendiciones de Dios, quieren los beneficios de Dios, pero no a Dios. Y cambiamos entonces. Por eso ahora vemos la iglesia como que fuera un show, como que fuera un concierto mundano. Entre más luces y más cosas podamos tener acá y mejores músicos de mejor calidad. Hemos cambiado. Y el mensaje ya no es vive tu mejor vida hoy. En lugar de arrepiéntete de tu pecado, cambia. La Biblia nos dice que debemos obedecer. De hecho, la Biblia nos enseña muy claramente que la bendición de Dios viene cuando ¿qué? Cuando obedecemos su palabra. ¿No les parece que la evangelización de hoy día se parece bastante al estado de la iglesia que Pablo tristemente describe como la iglesia de los últimos días? Es tremendo. Estamos viviendo los últimos días. ¿Cuál es la iglesia que describe Pablo tan tristemente como la iglesia de los últimos días? Aquí está, y con eso lo dejo para que vaya a almorzar. Segunda de Timoteo 3:5. Actuarán como religiosos. ¡Qué tremendo! Actuarán. Es un acto religioso. ¿Pero qué? Pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a... Me encanta. ¿De qué nos sirve jactarnos de que pertenecemos a esta religión, pertenecemos a esta otra? Hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Muy piadosos, muy religiosos, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Es que a Dios le interesa nuestra obediencia. Dios está interesado. Jesús mismo vino a modelarnos esa vida de obediencia. Y obediencia hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Cuál es el consejo entonces de Pablo? Aléjate de esa clase de individuos. Aléjate de esa clase de individuos. Que Dios nos ayude, iglesia de Dios,
a verdaderamente enfrentarnos con el poder de Dios. ¿Para qué? Para que cambie nuestra manera de pensar. Y al cambiar nuestra manera de pensar, que cambie también nuestra conducta, que modifique nuestro estilo de vida, que podamos nosotros entender, tener muy claro que al único que tenemos que temerle no es al COVID-19, es a Dios a quien hay que temerle, quien tiene poder de quitarnos la vida y luego juzgarnos, que es a Él a quien debemos honrar con nuestro estilo de vida. Y es a Él a quien debemos servirle, solamente a Él. Que el Señor nos ayude cuando tengamos ese encuentro con el poder de nuestro Señor Jesucristo, a eliminar la palabra imposible de nuestro vocabulario, porque dice la palabra que para Él todas las cosas son posibles. No hay nada imposible para Dios. Que cuando verdaderamente tengamos este encuentro con Dios, con su poder, que entendamos que nuestra debilidad no es un obstáculo para su poder. Él es todopoderoso y necesitamos con urgencia el día de hoy tener ese encuentro con el poder de Dios. Cuando lo hagamos, nuestras vidas cambiarán, te lo garantizo. Busca tener ese encuentro con Cristo. Solamente entonces podrás vivir una vida exitosa. Y cuando hablo de exitosa, vas a poder vivir en éxito, derrotando al pecado en tu vida, permitiéndole al Espíritu Santo que te lleve en ese camino de santidad. Recuerda, sin santidad nadie verá al Señor, pero no es con nuestras fuerzas, es con el poder de su Espíritu Santo. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Yo te animo a que si no has tenido este encuentro con el poder de Dios, búscalo. Él está más cerca de lo que tú te imaginas, pero reconócelo y recíbelo en tu corazón como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y puedes hacerlo ahí donde tú estás, entre tú y Dios. Dios te bendiga y espero que puedas tener ese encuentro con nuestro Señor. Hasta el miércoles nos vemos. Recuerda de inscribirte al canal para poder recibir entonces más mensajes de lo que estamos hablando. Dios te bendiga.